Amigos latinos en Estados Unidos y todas las personas que nos ven dentro de México, ¿cómo están? Vamos a hablar en este video sobre un tema muy importante que muchas de las personas que nos siguen nos han preguntado. Y es precisamente, ¿qué hacer? ¿Qué derechos tengo si estoy o fui detenido en México por haber cometido un delito? Bien, ahora en este video vamos a explicarle las 5 cosas que debes saber si fuiste detenido en México por haber cometido un delito. Bien, lo vamos a explicar en 5 preguntas muy sencillas, fuera de formulismos legales, totalmente práctica la información para que ustedes puedan tener en claro cómo actuar cuando un familiar de usted, un ser querido o inclusive ustedes mismos puedan o hayan sido detenidos en México por haber cometido un delito. Y bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué derechos tengo al momento de haber sido detenido? Seguramente podrán pensar, voy a quedarme aquí toda la vida. Pero déjenme decirle que eso no va a suceder. Y en algunos de los casos, si no se defiende de manera adecuada desde un principio, sí puede alargarse el tiempo en prisión o también en caso de que se haya cometido delitos graves. Pero bien, vamos a explicar los derechos más relevantes que son o que debes de saber si fuiste detenido en México por haber cometido un delito. Primero que nada, que eres inocente. Es decir, el momento que tú hayas sido detenido, eres inocente para la ley y te deben de realizar ese trato. ¿Qué quiere decir con esto? Que no has recibido una sentencia condenatoria y por lo tanto no debes de recibir los efectos ni el trato de una persona culpable. Ello también conlleva derechos en ese mismo sentido, como puede ser que no te expongan en los medios de comunicación como culpable. Ustedes podrán haber visto que algunos medios de comunicación, de social media o redes sociales, en ocasiones publican a la persona y le tapan los ojos, etc. Y por ahí dice una leyenda en la parte de abajo de que es inocente para efectos de la ley. Entonces, ese es el trato que se les debe de dar. Bien. Otra de las derechos que debes de saber es precisamente que tienes desde el momento en que estás detenido, se te debe de informar por qué fuiste detenido. Y tienes que tener derecho a un abogado para efecto de que represente tus intereses. Desde el momento en que has sido detenido, tú vas a ser puesto a disposición probablemente a la fiscalía, al Ministerio Público si fuiste detenido en flagrancia, o con el juez si se te cumplimentó una orden de aprehensión. Y desde ese momento se te va a asignar un abogado y tienes el derecho de que eso sea así. Tienes la opción de buscar un abogado privado o que el Estado te otorgue un abogado público que no tiene ningún costo. Tienes derecho también a defenderte. Tienes derecho a aportar pruebas para efectos de contrarrestar la acusación que te están realizando. ¿Qué quiere decir esto? Si te están acusando, por ejemplo, de robo y tú no fuiste o te confundieron con el vecino, evidentemente puedes aportar prueba para efectos de acreditar tus intereses, es decir, que no fuiste, o en otros casos inclusive que no cometiste el delito por el cual te están acusando. Es decir, probablemente sí cometiste un delito y por técnica procesal o tal vez por estrategia procesal para efectos de llegar a un arreglo o algo así, puedes decir, espérate, yo no cometí esto. Lo que hay en la investigación es una probable comisión de este delito y eso puede tal vez tener como efectos mediante técnica procesal de que puedas acceder a un arreglo. Bien, entonces todo eso es lo que debes de saber y para lo cual debes de tener un abogado contigo para efectos de que te ayude para esos efectos. Bien, otro de los puntos muy importantes y más que nada cuando se trata de extranjeros, americanos, canadienses, europeos, es que tienen el derecho cuando son detenidos en México a que se les llame a su consulado, a su embajada, para efectos de informarles que están detenidos
Y la embajada en muchas de las ocasiones cuenta con convenios de colaboración con abogados mexicanos, o inclusive pudiera ser que la embajada proporcione abogados para efectos de que apoyen a sus conciudadanos. También es un derecho que tiene cualquier persona que es detenida en México siendo extranjera, que le llamen a su embajada. Si esto no se cumple, violentan sus derechos fundamentales. ¿Bien? Y por ende, violan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual puede inclusive tener como consecuencia que el asunto no se sostenga ante un juez por haber violado estos derechos fundamentales. Bien, y lo más importante entre todo esto es precisamente que tienen derecho a acceder a saber por qué los están acusando. ¿Qué se les dice? ¿Qué dice el Ministerio Público en relación a qué delito cometieron? ¿Quién los está acusando? Y contrarrestar esa acusación. Bien, todos estos derechos son los más importantes que tienes que saber de primera mano para efectos de saber y cómo poder defenderte ante estas detenciones. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué documentación me tienen que mostrar? Bien, cuando te detienen en México, necesariamente te tienen que presentar documentación o decirte por qué te están deteniendo. Ahora bien, te voy a señalar las dos formas más populares o las dos formas más comunes en las que puedes ser detenido, que es precisamente por medio de orden de aprehensión o por medio de detención en flagrancia. Bien, vamos bien. Ahora bien, por medio de orden de aprehensión. ¿Qué es una orden de aprehensión? Es un mandato de captura que el juez emite en tu contra. Ahora bien, ¿y esto qué es? Es una hoja que ustedes van a ver regularmente tamaño oficio, en donde el juez otorga el permiso al fiscal para efectos de que sus policías que están a disposición de fiscalía detengan a una persona. Y ahora bien, ¿por qué me van a detener por orden de aprehensión? Regularmente te van a detener, primeramente, si estás siendo acusado de haber cometido un delito grave, como homicidio, como tal vez delitos contra la salud, delincuencia organizada, delitos sexuales. En esas ocasiones, regularmente se giran mandatos de captura, o sea, no te citan con el juez o con el fiscal, sino que se te gira un mandato de captura. Bien, también por otra parte, te pueden girar una orden de aprehensión si no tienen un domicilio en donde te puedan encontrar. Es decir, ¿por qué puede ser así? Porque no tienen dónde encontrarte. Entonces los policías se les entrega el mandato de captura y pues te detienen donde te encuentren. Bien, ¿y qué te tienen que mostrar? Precisamente esa hoja. Esa hoja en donde se establece que el juez está girando ese mandato, esa orden para que te detengan. Te la van a mostrar, vas a verla firmada por el juez y va a venir tu nombre. Va a venir tu nombre o tu alias o tu apodo. Bien, entonces esa es una de las formas en las que te pueden detener. La otra documentación que te deben demostrar es cuando te detienen en flagrancia, es decir, en el momento de haber estado cometiendo el delito. De primera mano, en ese momento no te van a presentar ninguna documentación porque no existe. Porque se acaba de cometer el delito o te están acusando de haber cometido el delito y te detienen. Evidentemente, en ese momento la policía no va a tener nada de información. Pero después de eso va a generar un legajo de documentación que se llama informe policial homologado, en donde ahí sí ya va a señalar qué fue lo que pasó, cuáles son los testigos que dicen que tú fuiste, la lectura de tus derechos, que te van a hacer que las firmes, y de ahí te van a mandar a la fiscalía con el Ministerio Público, en donde vas a estar regularmente 48 horas para efectos de que el fiscal siga investigando. Bien, entonces, en el caso de detención en flagrancia, no te van a mostrar de primera mano documentación, sino que te la van a ir proporcionando conforme la policía la vaya generando.
que lo va a hacer en un tramo de 2 o 3 horas en lo que prepara la documentación, y ahí es donde tú te vas a ir dando cuenta de que tienes derechos, que los leas, que tienes derecho a un defensor, etcétera, etcétera. Pregunta número 3. ¿Desde qué momento se te va a asignar un abogado? Seguramente tienes esta duda. Sí, fuiste detenido o algún familiar fue detenido. ¿Desde qué momento puedo defenderme? ¿Cuándo puedo llamarle a mi abogado? ¿Me lo van a negar? ¿Me van a decir que no tengo derecho a un abogado? Bueno, te voy a comentar desde cuándo tienes el derecho y cómo le vas a hacer. Volvemos a señalar estos dos puntos. Una cosa es que te detengan en el momento de haber cometido el delito, y otra cosa es que te detengan en orden de aprehensión o que te envíen un citatorio. En la primera de ellas, desde el momento en que te detengan, ya sea por orden de aprehensión o por detención en flagrancia, es decir, al momento de estar cometiendo el delito, desde ese momento, al tú ya estar privado de tu libertad, se activa tu derecho a defenderte y tu derecho a contar con un abogado, porque se te está generando, pues evidentemente, un acto de molestia. Bien, desde ese momento tú tienes el derecho inmediato de llamarle a tu abogado, y hazlo rápido. ¿Por qué? Porque el fiscal desde ese momento va a empezar a realizar actos de investigación, técnicas de investigación, y tiene que haber un abogado contigo que pueda estar velando y que pueda estar verificando que todo esto se lleve a cabo conforme a la ley, para que él o se niegue a que se practiquen dichas diligencias, o que se realicen todas las técnicas defensivas que tú necesites, que sí pueden incidir inclusive en una resolución que te libere o inclusive que te deje en prisión. Y otro de los puntos o otro de los momentos en los cuales tú ya tienes derecho de contar con un abogado es al momento en que compareces a la fiscalía o con el juez a raíz de un citatorio. Ahora bien, te puede llegar un citatorio a tu casa para efectos de que comparezcas a la fiscalía, para efectos de que se te tome tu declaración. ¿Ok? Desde ese momento no ocupas un abogado, pero sí al momento en que vayas a la fiscalía como probable responsable de haber cometido un delito, sí tienes el derecho de contar con un abogado y la autoridad la obligación de proporcionártelo. Entonces, en ese momento vas a tener un abogado contigo que te va a asignar la fiscalía, o tú puedes llegar con uno contratado por ti mismo. Bien, esos son los puntos más importantes que debes de saber. 4. ¿Cuánto tiempo voy a estar detenido? Pregunta muy importante. ¿Voy a estar detenido toda la vida? ¿Me van a liberar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver este problema? Bien, aquí sí es muy importante que tengan en claro esta situación. Puedes estar detenido desde 48 horas o menos si eres detenido por flagrancia y es un delito tal vez no grave, como tal vez un choque, un accidente de tránsito en donde haya habido lesionados tal vez no de gravedad, un robo tal vez a algún establecimiento comercial. Este tipo de delitos tienen solución en la mayoría de los casos. Pero si fuiste detenido por delitos graves, como un homicidio, como drogas, como armas de uso exclusivo del ejército, aquí sí te recomiendo de inmediato que contactes a tu abogado de confianza, porque si no se te realiza una buena defensa, muy probablemente termines mucho tiempo en la cárcel, en lo que se resuelve tu situación jurídica, y el proceso penal es largo y es lento, y los días en la cárcel regularmente pues, se vuelven, el tiempo pasa más lento dentro de la cárcel. Así que, ¿cuánto tiempo vas a estar detenido? Si es un delito no grave, como los que te acabo de mencionar, muy probablemente salgas rápido. ¿Por qué? Porque hay formas de arreglarlo, acuerdos, suspensiones, figuras procesales que permiten arreglarlos. Pero hay otros tipos de delitos que te tienen que defender para acreditar que tú no fuiste, ¿verdad? Entonces, en estos casos es imposible saber desde este momento cuánto tiempo va a estar detenido. Lo que sí debes saber es de que te debes defender rápidamente desde el momento que estás siendo detenido por un delito grave. Bien. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo puedo resolver mi problema penal? Bien. Depende. Si tu problema penal es sencillo, si tu problema penal es en relación a algún delito que que tenga formas de solución alterna como acuerdos o suspensiones, acércate a la víctima e intenta
llegar a un arreglo. Es muy común y en muchas de las ocasiones, conforme a la práctica, nos hemos dado cuenta que en veces las personas investigadas o probables imputados les entra su necesidad de acreditar que son inocentes. El problema es que el proceso penal no está diseñado para acreditar tu inocencia de inmediato, sino que regularmente tienes que transitar hasta la etapa de juicio para efectos de poder acreditar tu inocencia. Y eso a veces va a costar más caro por el pago de abogados, por el tiempo y todas las necesidades que se ocupan para efectos de poder llevar un asunto hasta juicio, que llegar a un acuerdo de inmediato con la víctima, haya sido o no haya sido. Evidentemente no te estoy diciendo que te eches la culpa ni que también pagues o accedas a todas las pretensiones de la víctima solamente para efectos de ahorrar tiempo o ahorrar estrés. Lo que te estoy diciendo es que si las cosas pasaron y hay forma de arreglarlo, yo te recomiendo que negocies y lleguen a un punto de acuerdo y arreglen. Eso es lo que les estoy recomendando, no que acepten o que se vuelvan sumisos ante las pretensiones fiscales y victimales. Lo que les digo es que arreglen si se puede y si tú en tu fuero interno sabes que cometiste el delito por el cual te están acusando. Si se trata de un delito grave, tienes que defenderte a fondo. Es decir, acreditar tu inocencia y ahí sí, contratar a un abogado o, en su defecto, buscar los servicios de un abogado público y buscar que te defienda. Bien, eso es lo más importante que debes de saber. Y estas 5 preguntas te van a ayudar a poder tomar una buena decisión. Si un ser querido o tú en algún momento fuiste o estás detenido por haber cometido un delito en México. Espero que esta información les haya sido de su utilidad y cualquier consultoría o consejo que necesiten, no dejen de llamarnos o de enviar un correo a la descripción que aparece abajo de este video. Somos Justicia Transparente, abogados penalistas, y muchas gracias por su atención.